para Santiago. Vamos a leer unos 3 versículos. ¿Ya lo tenemos? Vamos a retomar los versículos del 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a hacer una oración. En este mundo, gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Ahí vamos a concentrarnos y vamos a mencionar, una frase que es importante. La religión verdadera produce la palabra en el corazón. La religión verdadera es producida por la palabra en el corazón. Vamos a hacer un pequeño repaso de estos versículos que hemos estado ya estudiando, pero que vamos a retomar algunas ideas y vamos a extraer siempre mucha más luz que tanto necesitamos como iglesia. En esta lectura que hemos tomado, Santiago está, luego de haber venido dando un sinnúmero de aspectos importantes, desde el versículo número 1, a estas alturas está enfatizando el asunto de la palabra, que es la palabra, por supuesto, la que genera el cambio en la persona cuando la persona la deja o la recibe dentro de su corazón. Esa es la idea o el énfasis de Santiago, que esta palabra es similar a lo que habla el evangelio, los evangelios. En el caso de Marcos 4, en el versículo 1 en adelante nos habla del sembrador. Ahí en esa narración el Señor hace ver que sale el sembrador y tira la semilla. La semilla va y cae a las diferentes tierras, los pedregales, cae junto al camino, cae en tierra buena. A lo que se refiere el Señor en este caso de esta parábola del sembrador
es precisamente lo que es la palabra. Eso es lo que significa la semilla. Esa semilla ha sido esparcida por todos los terrenos. Y eso es lo que Santiago está diciendo. En este caso, fíjese que cuando habla en Marcos o en los otros evangelios de lo que es esa semilla, igual palabra, ahí habla de que todos tuvieron la oportunidad, tanto la que se tiró en el camino, la que se tiró en el pedregal y sucesivamente, todas tuvieron. Y en este caso hay la última frase que habla el Evangelio de Marcos, es que una cayó en tierra fértil y esta produjo, es decir, dio lo que era la finalidad de la siembra, produjo lo que era el producto, la cosecha. Hemos hablado en algunas veces que el pensar que el haber caído esa semilla, palabra, en la tierra buena, en la tierra fértil, y que eso fue lo que permitió que esa semilla germinara y diera fruto, se podía pensar que, bueno, que tenía razón esa semilla de dar fruto, pues dice la palabra que cayó en tierra buena. Y en esa idea, pues viene lo que se pudiera pensar que, bueno, entonces hay razón. Y le damos la razón a la otra semilla que cayó en el pedregal, que vinieron los afanes de la vida y no pudieron germinar. La otra semilla vino las aves y se la comieron y por ende tampoco pudieron germinar. Pero una semilla cayó en tierra buena y esta germinó, que significa que esta semilla germinó. Tenemos que verlo de esta manera, hermanos. La manera como debemos de ver esa parábola es que el Señor envía su palabra a todos, pero no todos le dan el valor a la palabra. Ahí está el problema. Cuando habla de que hay palabra, hay semilla que cayó junto al camino, el camino, llámele un sector de gente o una persona, esa persona no le dio importancia aun cuando le llegó a la palabra. La otra que cayó en los pedregales pudo haber germinado, pero tampoco le dio importancia. Entonces la semilla que germina es ese creyente. ¿Cuál creyente? Ese creyente o esa persona que oye la palabra. Eso es lo que está diciendo Santiago en estos versículos. Oye la palabra, eso es lo primero que viene en este caso, el oír esa palabra. Pero no solo se queda escuchando la palabra, porque eso no lo vamos a negar. Nosotros sabemos que dentro de nuestras congregaciones, bueno, lo que se hace en una congregación, lo que se hace en un local donde se predica la palabra, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es predicar. Yo pienso que no hay otra cosa que hacer, aparte de que se alaba al Señor, pero lo primordial es predicar la palabra. Pero cuando predicamos la palabra, la gran pregunta es, todos estamos oyendo la palabra. Sí, todos estamos escuchando la palabra. Pero la gran pregunta es, todos ponemos en práctica lo que la palabra nos dice. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? La palabra, pues, como dice el Salmo ya muy conocido, que es lámpara,
que es lumbrera en nuestro camino. La palabra es la que es como la guía para caminar en un laberinto tan oscuro como es el caso de este mundo. Entonces la palabra es el mapa, por decirlo de esta manera, es la brújula que nos llevará a puerto seguro. Es la brújula que nos llevará hasta, hermanos, la meta final. Y nos llevará a la meta final en victoria. Pero la pregunta es, vuelvo a repreguntar, la pregunta es, todos los que leemos o escuchamos la palabra, pregúntese usted, todos, bueno, sí, probablemente todos la escuchamos, pero el punto, de acuerdo a lo que está diciendo Santiago, no es que eso es el todo. El escuchar la palabra, nosotros escuchamos muchas veces decir, qué bonito estuvo el culto, qué bonito estuvo la palabra, qué bueno, qué buena predicación, pero eso fue todo. Pero aquí en el trasfondo no es que buena estuvo la predicación. Lo que sí se requiere es que buena estuvo la predicación, o si fuera la lectura de la Biblia, qué versículo más poderoso, qué palabra me puso Dios, o he ido aprendiendo en la lectura que llevo de la Biblia. Pero es interesante, hay gentes que lloran cuando están leyendo la Biblia, y hay personas que lloran cuando están oyendo la palabra expuesta, predicada, pero eso es el todo. Pero ese es el problema que está diciendo acá Santiago. El problema es que no solo debe de escucharse la palabra debe de ponerse en práctica. Es decir, lo que usted o yo escucho de la palabra, eso no debe de ser como para halagar el oído. Eso no debe de ser como para engrosar el conocimiento. Eso no, porque en eso mucho nos destacamos, en conocer, en leer, pero el problema es que el conocer y leer y llegar y ser esa la prioridad, eso pues es algo a medias. Eso no tiene trascendencia alguna, no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque el punto, de acuerdo a lo que Santiago está enseñando en este capítulo número 1, es que debemos de ser oidores, pero no oidores olvidadizos. Dicho de otra manera, tenemos que lo que escuchamos, tenemos que ponerlo en práctica. Ese es el llamado de Santiago, que lo que escuchamos como lo que es la palabra hablada o leída debe de ponerse en práctica. En ese sentido es cuando vemos entonces un efecto. Vamos a ver dos efectos en este caso. Ponga atención. Por lo menos dice en el caso que menciona, vamos a ver Mateo. Si usted quiere tomarlo ahí, capítulo 7, verso número 24 en adelante. Ahí voy a resumirlo rapidito, de una manera sencilla. Voy a mencionar esa escritura donde nos dice la Biblia en esta parte que, bueno, que el que oye su palabra y la pone en práctica, ese es el punto en este caso, ¿verdad? Capítulo número 7, verso 24, y dice textualmente: cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, ¿qué dice a continuación? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos a ver, o sea que acá lo considera un hombre prudente, porque escuchó la palabra. Y vamos a ver, al escuchar la palabra, a continuación dice: descendieron lluvias y vinieron ríos, dice el verso 25,
y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Esto es igual a el terreno al cual le cayó la semilla del sembrador, pero que esa semilla que cayó en ese terreno, hermanos, dio fruto, germinó, no se ahogó esa semilla. Entonces eso es, fíjense los beneficios que tiene no solo escuchar la palabra, porque hermanos, uno se puede como ir dando interesándose, como dije hace un momento, en el conocer. Hay tantas gentes que, leen la Biblia un montón de veces y se dan y leen la Biblia y la vuelven a leer y la vuelven a repasar. Pero aparte de eso, hay personas que no solo leen la Biblia, sino que los versículos los memorizan. Y hay personas, yo les decía la vez pasada que un señor alcohólico, yo no era cristiano, pero me recitaba un montón de salmos, me recitaba el salmo, un montón de salmos. Y yo decía, qué interesante, qué bonito esto, pero a la verdad es bueno, pero tampoco es provechoso. Entonces, en ese sentido es que Santiago está, hermanos, tocando una parte de descuido de los oidores de la palabra. Y vemos el caso de el que en este sentido sería el terreno donde cayó la semilla y germinó. Dice, sería la equivalencia, dice, vinieron, es decir, aquí vemos como decir el resultado de oír la palabra. Es que en esta vida cada uno de nosotros debe de saber, si usted no lo sabía, debe de saber que estamos en un mundo gobernado por Satanás. Eso la misma palabra dice, que vino, dice el enemigo, vino, el falso vino a matar, a hurtar y a destruir. Este mundo, todo lo que es sistema, usted puede ver el mundo es un sistema, esa es la palabra. La palabra mundo es igual sistema, todo está conectado. Todo está conectado lo que es la ciencia a ese sistema, está conectado lo que es, llamémosle la medicina, la agricultura, todo está conectado y en todo tiene la cola metido el diablo. En todo. Porque a veces uno piensa en el diablo que es un animal feo. Piensa que el diablo es así como lo pintan en la feria, ¿verdad? Con cola y con cacho. No, el diablo es un sistema, pero no quiero decir con eso que tampoco es un ser que existe. Claro, existe, pero existe camuflajeado en un sistema que es el sistema de este mundo. Y todo lo va a plantear positivo, todo lo va a plantear que es bueno. ¿Acaso es malo la medicina? ¿Acaso es malo las universidades? Pero ¿qué es lo que enseñan en las universidades? ¿Qué es? ¿De qué manera está, hermanos, afectado lo que es la agricultura a tal grado que ahora todo lo que comemos nos sirve? ¿Pero qué significa eso? Es decir, ese sistema se ha trasteado, por decirlo de esta manera, lo ha trasteado el diablo. Y toda esa guerra y toda esa descomposición y todo el odio y toda la maldad que existe en este mundo es producto de una manipulación de Satanás. Y en este caso yo me pongo a preguntar, ¿cómo puede la pobre gente? Hermanos, digo pobre gente y se lo merece el pobre. ¿Cómo puede la pobre gente, hermanos, pensar que le va a ir bien en este mundo y que a la vez dicen, al final que muramos nos vamos para el cielo? Todas son, hermanos, palabras ilusas, porque desconoce el trasfondo de un sistema demoníaco que es en este mundo.
¿Y cómo es que entonces los creyentes podemos nosotros ir en este laberinto e ir avanzando y para poder, como decíamos, llegar, hermanos, a un final feliz, que en este caso sería lo que dice Pablo: he finalizado y ahora, después de haber finalizado, me espera la corona de vida, es decir, un final feliz. Ahora, ¿cómo se puede eso? La palabra. ¿Cómo usted puede caminar? Mire, la gente que no le da importancia al evangelio o a la palabra de Dios son gentes que andan en ceguera. Ellos le llaman bueno a todo lo malo. Ellos sienten que hay felicidad, pero es un engaño, es un acto de engaño. Pero cómo el ser humano, y sobre todo nosotros los creyentes, cómo podemos poder superar y poder caminar en un mundo tan controlado en todas las áreas, en todas, no hay nada que esté suelto, que no lo tenga controlado el sistema. ¿Cómo podemos? Con la palabra. La palabra. Por eso, entonces, la recomendación de Santiago es, ahí está la palabra, pero no seamos oidores olvidadizos. No seamos oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque primeramente, si yo no soy un oidor olvidadizo, yo estoy escuchando esto que se está exponiendo y digo, bueno, eso tiene sentido y eso tiene que ver conmigo. Sí, esa es la razón. Y dice, sí, tiene que ver. Entonces, esa es la tierra que germina la semilla, la palabra. Y los resultados de ese germinar es que vienen, está conmigo, vienen los huracanes, como dice textualmente acá el capítulo 7 de Mateo. Vienen los huracanes, dice, vienen las avalanchas. ¿A qué se refiere huracanes? No estoy pensando en los huracanes literales, no, en los huracanes de tinieblas, huracanes de pecado, huracanes, hermanos, de desgracia que hay en todo el sentido de la palabra. Pero dice, viene, ¿verdad? Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada en la roca, estaba fundamentada en la palabra. Es la tierra que oyó y dijo, eso es para mí. Porque esta Biblia encierra todas mis inquietudes, encierra todos mis sueños, encierra todos mis anhelos. Y esta Biblia no solo eso, sino que nos revela la condición en la que estamos nosotros. Eso nos revela. O sea que esto más adelante habla que es como el espejo, ¿verdad? Esta palabra es, por lo menos cuando le dice, a veces uno siempre quiere oír, como oidor, quiere oír cositas bonitas, cositas halagadoras. Uno quiere qué hermano tan precioso es este. Yo creo que este hermano, lo siento en eso le gusta a la gente. Yo siento que mi hermano, sí se le nota desde lejos, si ya tiene hasta la sala, este es un santo varón de Dios. Eso le gusta a la gente. Pero cuando la palabra nos enmarca y nos dice, estás malo, la palabra nos dice, estás caminando mal. Cuando la palabra, eso no solo nos revela nuestros sueños, la palabra, sino que nos señala nuestros defectos, hermanos, de tránsito en esta vida. Nos señala, nos dice, eso que estás haciendo, al igual como Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito, eso es la palabra. No te es lícito, diga lo demás usted, tener la mujer de tu hermano, porque Herodes le había quitado la mujer a su hermano. Pero viene Dios, por medio de Juan, le da la palabra a Herodes. ¿Qué es lo que quería Herodes? ¿Cómo hubiese guardado la cabeza Juan si le hubiese sido gran rey,
Lo felicito, rey, porque ahora ya tiene 2 mujeres y un camino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se logra, hermanos, se le logra quedar la cabeza a Juan en su lugar. Pero el mal por el cual Juan perdió la cabeza, no que se enajenó, sino que perdió, de hecho, literalmente le volaron la cabeza. ¿Por qué se la volaron? Porque la palabra, eso es lo que no le gusta a la gente. No, si yo quiero una iglesia que me digan que yo ya, si de lejos se me siente el olor a cielo. Pero no, aquí no hay perfección, señores. Aquí somos extranjeros y peregrinos y que necesitamos la luz de la palabra en este laberinto de este sistema del diablo. Entonces, ¿qué es lo que le dice la palabra a Juan, a Herodes? No te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque ya dije, Herodes se le había quitado a su hermano, le había quitado la mujer, y ahora él andaba planteando con la mujer de su hermano. Pero ahora yo me pongo a pensar, ¿es malo que Dios le haya dicho la condición en la que andaba él? Porque en la condición que andaba era una condición de adulterio. ¿Es malo eso? Yo pregunto. ¿Es malo que la palabra nos enmarque? ¿La palabra que nos diga la palabra? No, eso es amor de Dios. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Es malo que le haya dicho que malcriado ese Juan el Bautista. De hecho, esa era un hombre cuadrado, que no importa que haya sido cuadrado, pero le dijo lo que necesitaba oír el otro. Y lo que necesitaba hacer aquel, cuando oye la palabra, era bueno decir, la palabra, me está diciendo la verdad. Entonces lo que tengo que hacer es corregir esto que estoy haciendo malo. Para eso es que va la palabra. Eso viene siendo como el papá con los hijos. Hijo, usted no tiene que andar a tales horas porque tales y cuales. ¿Acaso lo odia el papá cuando le dice eso al hijo? No, es el padre que ama al hijo, porque él quiere lo mejor para su hijo. Entonces Dios nos habla a través de la palabra. Entonces es malo si Herodes hubiera hecho caso. Herodes ahorita no está en el cielo. Herodes no está en el cielo. No, porque dice la palabra que al cielo no entrarán los borrachos, los afeminados, a menos que se convierta. Al cielo no entrará cosa inmunda, es decir, hermanos, una vida desordenada. Tenemos que ordenarnos acá en la tierra. La palabra es la que nos va a ir ahormando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es la palabra la que nos va a ir ahormando. ¿A dónde está Juan Herodes ahorita? No está en el cielo. Está en condenación. ¿Y por qué lo dice? La palabra dice que murió aquel hombre y luego dice cayó en el Hades, sin el Hades. Y ahí habla de lo que es esa parte que la gente dice, no, yo quiero hechos para creer eso. Si no crea la palabra, nunca va a creer a nada. Porque la palabra es la que nos revela lo de acá y lo que hay allá al otro lado. Y la palabra nos habla más de la condenación o del infierno que del cielo. Si usted va, es específico para ir, usted tratando la manera de estudiar, se va a dar cuenta que tiene más menciones del infierno que del cielo. Ahora, ¿qué sucedió? Le quita la cabeza al otro. ¿Y quién perdió ahí? Esa es la figura de la que cayó en el camino, pero el camino no quiso la palabra. Esa es la figura del que cayó en la semilla que cayó en el pedregal, pero el pedregal no quiso la palabra. No dijo, no, yo tengo, y vino, y los afanes, dice, ahogaron la palabra.
Y otro dice, y los problemas, dice, desesperaron y renunció a la palabra. Es que este asunto no es que uno, hermanos, puede darse lujo porque tiene problemas o por los afanes de la vida, darle importancia más a lo perecedero que a lo eterno. Aquí tenemos que tener bien puestos los ojos. ¿A dónde? Si en lo eterno o en lo temporal o en lo eterno. Aquí necesitamos nosotros. Esta es una decisión muy personal, muy propia de nosotros. Esto yo no puedo obligar a mis hijos, yo no puedo obligar a mi esposa ni mi esposa a mí. Esto es un asunto muy personal. Entonces la semilla se riega, se está regando, tiene 2000 años de estarse regando la semilla y cae en y cae en tierra buena. ¿Y cuál es la tierra buena? La tierra buena es ese cristiano que dice: ah, qué bueno, oí la palabra, el mensaje estuvo bueno, estuvo un poco así como dirigido hacia mí, pero qué bueno que estuvo. Yo voy a empezar a corregir, yo voy a empezar a ormar, a ajustarme a lo que dice la palabra, porque la palabra acá nos dice cómo es que tenemos que caminar. La palabra nos dice, damos un fuerte gloria a Dios. Pero fíjese, hermano, oiga bien, a continuación dice: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron las lluvias y los ríos igual, y grande fue aquella ruina. Es decir, el que no escucha, el que escucha, pero que no pone en práctica lo que escucha, esa persona tiene dificultades. Sería el caso de Herodes, sería el caso de todos aquellos que, aun cuando han escuchado la palabra, no le dan importancia. Dice: está bien, yo voy a una iglesia. Pero tiene más problema la gente que está oyendo la palabra en una iglesia y solo la oye y no la pone en práctica. Tiene más problema, porque la Biblia dice: hay un principio que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Amén. Entonces el que escucha la palabra no puede llegar allá cuando lo llamen a cuenta, porque de todo vamos a dar cuenta. No vamos a poder llegar allá: Señor, fíjate que yo sí, perdóname, porque fíjate que, pues que yo no oí la palabra. Por eso es que esta semilla se ha sembrado, hermanos, en pedregales, quiere decir en terrenos difíciles, en corazones difíciles, en caminos, que lo que significa camino es una tierra pelmazada. Y sucesivamente se le ha predicado al grande, al ignorante, al sabio, al pequeño, al blanco, al negro. Se le ha predicado, hermanos, a todas las tribus de la tierra, porque ese es el mandato que dio el Señor: id y predicad. No vayan a contarle chistes a la gente, predíquenle la palabra, la palabra, la palabra. Eso es lo que necesita oír la gente. Entonces hay lugares que nos gusta, porque chistada tras chistada y está bien, hay que reírse, pero hay que ser objetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es vida o muerte. Aquí no hay retroceso. Aquí, si yo no le pongo atención, vea lo que dice: vienen los ríos, vienen las tormentas, viene con ímpetu y es grande la ruina. ¿Por qué? Porque él edificó su casa sobre la arena movediza. Eso es lo que significa. Es ese cristiano que ya está dentro de la iglesia, pero que siempre anda por lo de arriba, por lo superficial. Es cristiano que sí, que a veces no falta a la iglesia, pero no profundiza. Es que este asunto no tanto es la asistencia, está bien, pero sobre la asistencia, hermano, se requiere aprovechar cada instante. Porque ¿quién no sabe que este día, el día de ayer, nunca más volverá? ¿Saben eso ustedes? El día de ahora nunca más volverá. Dice Santiago: el día de mañana no es vuestro, es de Dios. Si Dios quiere, vamos a amanecer vivitos mañana. Amén.
Usted ve lo que pasó ahorita en Haití. Esa gente, hermanos, tras de un golpe les viene un gran terremoto casi de 8 grados y uno no sabe. Entonces, ¿qué es lo que se requiere acá? Estar atento, oír la palabra y estar atento. Bueno, eso es conmigo. Entonces, si eso uno lo retoma, esa es la figura del hombre que puso en práctica la palabra, y luego viene el huracán y viene la avalancha, y esa casa no cayó porque esa casa estaba fundada en la roca. Roca es igual, hermanos, a Cristo, igual a la palabra. Esa roca es. Ahora, fíjese que, por ejemplo, dice por ahí la Biblia, fíjese cómo es la palabra. En el capítulo 12 de el caso que le sucedió en aquella ocasión a David, hermanos, dice que llegó Natán en el libro de Samuel, segundo de Samuel. Dice que llegó Natán, que era el profeta. ¿Qué es lo que había hecho David? David, aún conociendo la palabra, conociendo la ley, David sabe qué había hecho. David agarró la mujer que tampoco era de él. Mire qué problema. Como que los hombres padecemos de este mal, y de alguna que otra mujer también. Pero, hermanos, oiga esto, ¿está conmigo? Le agarró la mujer al otro y hasta lo mandó a matar. Y estaba tranquilo el hermano David. Tranquilo estaba, siempre festejando y dando orden, cuando llegó un hombre de Dios. Por eso es que los hombres de Dios son importantes. Los que no se venden al sistema, los que están comprometidos no con los hombres, sino con Dios. Eso siempre hermanos, no les va a temblar la mano, como dicen, para hablarle aunque sea al rey. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y llegó, dice Natán, y le contó lo de la parábola. Y usted sabe qué fue lo que sucedió cuando le dijo Natán, le dijo, y ese hombre merece la muerte, dijo David. Y sabe qué le dijo la palabra: ese hombre eres tú. Eso es lo que hace la palabra. La palabra le dijo: ese hombre con esa conducta eres tú. A diferencia de Herodes, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? David reconoció y dijo: he pecado contra Dios. Y se la libró David. Aunque no se libró de lo que es la disciplina, pero se libró de ir a parar a donde también iba a quedar luego Herodes más adelante. Es decir, la palabra es para eso. Damos un amén. La palabra es para eso. La palabra no es para entretener gente. La palabra no es para dormir gente. La palabra no es para halagar gente. La palabra es para guiar al pueblo, para guiar a la iglesia, para guiar, hermanos, a los hombres hacia la vida eterna. Esa es la razón de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Fíjese, para que avancemos, dice: mas el que mira, habla el versículo número 24, porque, versículo 23 incluso, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a hombre que considera en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bueno, este es el que vino el río. Este es el que, entonces Santiago pone la alegoría
con respecto a un espejo y dice: el que no le pone atención a la palabra es similar al hombre o a las personas que se ven en el espejo. Y eso es cierto, decíamos la vez pasada. ¿Para qué sirve el espejo? El espejo nos dice que andamos la cara sucia. El espejo nos dice que tenemos que peinarnos bien. El espejo nos dice que tenemos que quitarnos la barba, si es que hay que quitarla. El espejo nos dice, es decir, nos revela la condición en la que estamos. ¿Se entiende, hermano? Entonces, nos revela el espejo. Entonces, la alegoría es que es igual a la palabra. La palabra, entonces, estamos oyéndola y estamos predicándola y está revelándonos la condición en la que estamos. Tú estás así, tú necesitas que te arregles ese colocho, tú necesitas que esa colita que está saliendo le vueles machete, tú necesitas componer esta área, necesitas ser prudente, necesitas no relacionarte con lo que te estás relacionando. Y ahí está la palabra y la leemos y decimos, tiene razón, aquí Dios me habló. Pero el punto es que, como dice aquí, se ven en el espejo de la palabra y luego se olvidan. Ese es el que oye y es oidor olvidadizo. Luego se olvida, y eso es lo que pasa cuando uno yo, por lo menos si usted se vio hoy en la mañana, yo no sé cuántas veces se ha visto en el espejo, pero luego, minutos después, ya nos olvidamos cómo éramos. Yo no sé cómo soy, a menos que me vaya a ver en el espejo. Yo tengo algunas nociones como soy, pero en el espejo sí me veo como soy, como cuántas arruguitas tengo y todo eso, hermanos, cuántas y sucesivamente. Pero el punto es que aquí la ironía es que luego viene y se olvida. Entonces uno lee la palabra, no hombre, comamos y bebamos. Se olvida que hay que arreglar esto, que hay que conducir esto, que hay que ser un buen padre de familia. Se le olvida que la palabra dice a los muchachos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días de vida. Y se le olvida, y viene el cipote y es un gran malcriado con los padres, pero está en la iglesia. No respeta a sus padres, pero está en la iglesia, está oyendo, es igual, está oyendo la palabra, se ve y dice como que nada. ¿Qué sentido tiene? Cuando la palabra nos dice ser santo, porque yo soy santo. ¿Qué significa el término santo? Santo significa algo que ya fue puesto aparte. Yo debo de saber que yo ya salí de allá. Usted debe de saber que usted ya no es de este mundo. Estamos en el mundo, dice Juan, pero no somos del mundo, sino que a la vez, dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hermanos, la iglesia no es un club social. La iglesia, la palabra, los cultos son, hermanos, de vida o muerte. Aquí se rescata la vida o se hunde la vida, de acuerdo al que le pone atención a la palabra y la hace. Dice, a mí me habló el Señor hoy en este culto. Dice, entonces si usted es malcriado o yo soy malcriado, ¿qué dice la palabra? Que seamos, dejad, dice Pablo allá, dejad de griterías. No améis, dice Juan, primera carta de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y entonces nosotros seguimos amando el sistema, seguimos amando, todavía nos vamos a meter a la disco, todavía vamos a ver aquello que no nos interesa, y todavía nuestras prioridades son las del sistema del mundo. Y entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿qué quiere que haga Dios? Entonces, ¿cómo es que, hermano? No, Dios no nos va a venir a garrotear para que nosotros por apuro tubo nos metamos y entendamos. No, Él nos da su palabra. Sencillamente, eso es lo que hace. Si tu terreno, dice, yo te tiro la semilla, si tú haces la parte que a ti te corresponde, es decir, la trabaja, porque la semilla que cayó en tierra buena fructificó. ¿Cuál es el cristiano que hoy? Y eso es para mí.
y lo echa al morral. Eso es otro para mí, y ese es otro para mí, y eso es otro para mí, y lo va agarrando, y ahí va puliendo uno. Y la vida del cristiano no es que de un día para otro ya uno, hermanos, está perfeccionado. Este es un continuar perfeccionándonos hasta el día que nos muramos. Por eso es que se le llama lo que es la doctrina de la santificación, la santificación posesional. Cuando Cristo nos alcanzó, ya tenemos la santificación, estás aparte posesionalmente. Pero la santificación progresiva, ya hoy, ayer pasó, pero hoy yo debo de ser mejor, aunque sea un poquito. Mañana viene, mañana tengo que ser mejor, pero si yo sigo igual, sigo más malcriado, sigo y más arrogante y menos humilde y más, hermanos, de todo eso, estamos siendo exactamente la figura del hombre que edificó la casa en la arena. Sencillamente. Yo no creo que esto no sea entendible. Amén. Bueno, entonces lo trágico de esto es que dice Santiago, ese que oye y no pone atención es como el hombre que se mira en el espejo y ve su rostro y luego dice de un rato se olvidó cómo era. Así dice el versículo número, más el que mira atentamente, el verso 25, más el que mira atentamente. Verso 25 del 1 de Santiago, que viene siendo la figura de la tierra buena, pero no es porque la tierra era buena, sino porque Él. ¿Usted cree que es pérdida cuando uno lee la Biblia? ¿Usted cree que es pérdida cuando usted está congregándose? ¿Usted cree que es pérdida cuando usted está sirviendo en algo? Si servir en esto de la iglesia se le denomina privilegio. ¿Qué significa privilegio? En el término significa algo que no lo merecemos. ¿Usted cree que eso es pérdida de tiempo? A mí me preocupa cuando por lo menos los hermanos servidores apenas solo se enseñan y eso es todo. Usted no sabe ni lo que anda haciendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted no sabe, no sabemos qué andamos haciendo. Sí, porque hermanos, solo de marcar tarjetas eso se hace en las empresas, en las universidades, si quiere. Pero entonces tenemos ese concepto que me mire el pastor. Hay hermanos que el domingo por lo menos se pudieran estar sus 2 cultitos, pero salen corriendo. Entonces son tierras que no quieren crear el ambiente para, hermanos, para que la palabra fructifique. Ese es el problema. ¿Usted cree que es pérdida de tiempo que usted venga en los buses y que hay gente que dice mucha gasolina, gasto? Espérese, ya va a ver ese gasto. Es cierto, ellos lo ven como gasto, pero esa gasolinita, aunque valga $5.06 el galoncito, pero si tú vienes a oír la palabra, eso es inversión, eso no es gasto. Aleluya. Esa es inversión. Y no importa de qué parte vengas. Aquí hay hermanos que vienen de allá del pueblo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el pueblo? Xochitoto. ¿Vendría usted a congregarse de Xochitoto aquí? ¿Qué significa eso? Son tierras que están trabajando y que van a producir. Pero entonces ahí podemos ver nosotros que no es ninguna pérdida estar en la iglesia, estar armándose, estar aprendiendo y corrigiendo la plana. En este caso dice, ese es más el que mira atentamente, dice de otra manera, el que le pone atención, el que oye y pone atención a la palabra, a la ley perfecta, dice Santiago. Y dice a la ley perfecta para hacer una diferencia con respecto a la ley que estaba escrita en piedra. Esta ley de la cual se está refiriendo Santiago es la ley del monte, de la ley del amor que se escribió o se promulgó como le llaman, en el sermón del monte del capítulo número 5 al 7 de Mateo. Esa es la ley de la libertad.
porque la ley de Moisés, o la ley que estaba escrita en piedra, esa ley no era la ley de la libertad. Ahora dice Santiago, pero el que está conmigo, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, hace la diferencia y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Mire qué importante, hermano, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Todo es inversión, todo es inversión. Nuestro carácter tiene que ir cambiando. Yo no estoy de acuerdo, yo no concibo, no sé cómo puede ser. Si yo soy bravo, malcriado, tengo 10 años de ser un cristiano malcriado y no cambio, hermano, y mentiroso más que el diablo, y no cambio. Y entonces, ¿a dónde está el mal? ¿Quién es el que está fallando? ¿Será Dios el que está? Es la tierra que no puede, que no quiere poner la parte que le corresponde. O sea que el trabajo de Dios, como dice Pablo a los Efesios, es llevarnos a la medida del varón perfecto. ¿Qué significa eso? Vamos graduando, vamos graduando, vamos graduando, vamos graduando, vamos graduando. Y la vida es graduar hasta el día que nos muramos o el día que viene Cristo. Ese es el trabajo, que la dinámica que tiene que llevar a cabo todo creyente. Si usted cree que ser creyente es venir a una iglesia, sentarse en una silla y ahí estar años y todo, y pasan los tiempos, eso usted no sabe qué significa, cuál es el concepto del cristianismo. No sabemos. Y eso es grave, pues uno pretender saber algo y estar ignorante de aquello, de la realidad y del trasfondo. Eso es gravísimo. Entonces, como yo decía, a manera de tema, la religión verdadera la produce la palabra. Entonces finalizamos con el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, por eso se lo leo, no vaya a decir, mire, ese hermano está hablando de la lengua y del estilo que lo estaba haciendo. No, es el Señor. Santiago es que está viendo aquí el asunto de la lengua. La lengua, que dice más adelante allá, que es, hermanos, un miembrecito, pues es chiquito, pues, ¿verdad? No mide, pero ni 4 pulgadas, chiquitito, pero le da juego al mundo, dice. Y es tan difícil para gobernar ese pedacito de carne, y lo peor es que está en un lugar de deslizadero, tiene ahí húmedo y se resbala. Y ese es el problema. Pero no importa que esté en una parte húmeda, media vez estemos absorbiendo la palabra. Damos un amén. Hermanos, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Si alguno se cree religioso, ¿a qué se refiere? Si alguno se cree cristiano. Porque pues si uno presume, como hemos dicho, no, yo predico, hermano, usted verá qué santo soy yo, usted verá qué hombre tan entregado soy yo. Eso yo lo puedo decir, pero el punto es que me lo crea usted. Aquí muchos usan los púlpitos para alabarse, miren, yo no sé. Pero eso sí le cree el oyente, porque no es lo que yo diga, son los frutos lo que evidenciará que la palabra me ha cambiado. ¿Cómo vivo? ¿De qué manera me desplazo en este mundo? ¿Cuál es mi testimonio? Eso será lo que habla. No son las flores que yo mismo me tire. Por eso es feo cristianos que se andan alabando. Mire, yo me congrego más que el otro. Mire que yo me bajo más la nagua que la otra. Mire que no sé qué. Mejor cállese, porque cerradita la boca se le ve mejor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! A veces esos que no parecen son los mejores. Por eso es que dice Santiago aquí: si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del talibán. Lo que tiene, dicho de otra manera, es una religión. ¿Qué es religión? El concepto de religión es un asunto que yo me voy creando
y voy formando como para acercarme a Dios, como las buenas actitudes, mi buena ética, mi moralismo. Eso es religión. Yo hago esto, decían aquellos. Cuando llegó el religioso aquel allá al templo, dice la Biblia que luego que llegó, dice que y llegó por ahí un pobre hombre que le llamaban, que era publicano, y los publicanos están marcados al igual que las rameras en la sociedad judía. Y dice que ahí, dice, el mismo Señor cuenta, dice que luego que llegó el fariseo le decía: te doy gracias, Señor, porque yo oro. Te doy gracias, Señor, porque yo ayuno 3 veces a la semana. Si usted ayuna, no ande pintando trompetas, hermano. Damos una vez. Si usted ora, órele a Dios. Entonces, pero gracias, Señor, que no soy como esta meliguita, como este publicano. Yo no soy, gracias, yo no soy como este publicano. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Le dijo a los discípulos: ¿saben ustedes quién salió justificado de esa oración? Y les dijo de una vez: no crean que el fariseo que se echó la gran rezada. Salió justificado aquel que decía: sé propicio a mi pecador. Aquel que reconoce su pecado. Cuando la palabra de Dios le habla a uno: a mí me hablaste, y uno cae de rodillas y no quiere caer aquí, allá en su casa, y le pide a Dios perdón, y Dios te va a perdonar. Esos son los que salen justificados. Entonces, por lo menos dice aquí: si no refrena su lengua. La lengua hay que controlarla. ¿Cómo se controla? Es dominio propio. Jamás nos va a poner fácil el Señor las tareas. Es como que en la universidad se las regalen. También en la vida cristiana no va a ser fácil. Aquí dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, dicho de otra manera, si alguno anda pues considerándose que es el mejor de todos y el que se va para el cielo el día que se muera o el día que venga Cristo y los otros se quedan, si no refrena su lengua, en la lengüita es una buena señal. La lengüita. ¿Y cuántos hermanos, no hermanas, hermanitos? ¿Cuántos hermanitos? Ya ahora ya no son tanto las mujeres las chambrosas, sino los hombres. ¿Cuántos hermanitos vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria, hermano? ¿Cuántos hermanitos? Porque a las mujeres le tiramos, si ellas ya de nacimiento son así, hombre, ya no hay que andarla molestando. Amén. Y a ellas son comunicativas, tienen y hablan, dicen que hablan 35,000 palabras por segundo. ¿Y quién va a controlar esas metralletas? Vamos, un amén, iglesia. Y apenas nosotros los hombres, 25,000 palabras por segundo es poquito, pero esto ya hay hombres chambrosos, que feo un hombre chambroso. Y aparte de hombre chambroso, mal hablado. Dice Mateo en su capítulo 12 que de toda palabra vamos a dar cuenta, hermanos. Entonces necesitamos, entonces ¿en qué estamos? Debemos de hablar que dice Pablo: cuando os reunís, que hay entre vosotros alabanza, hay salmos, hay profecía. ¿Qué hay en la vida cristiana nuestra? Palabras. Los hipotes, los muchachos, solo de mujeres y de mujeres, hablen de la Biblia. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. Hablen de la Biblia, hablen, tracen temas y traten la manera de aprender de la Biblia. Pero de los negocios. ¿Para qué tan diablo tanto, hermanos? Si no necesita, hay que trabajar, por supuesto, pero no es el tema para el creyente. Entonces no refrena su lengua y se echa unas grandes mentiras. Entonces, pero es un servidor, pero es alguien que está en la iglesia. Mentira, dice, ese no es cristiano. Qué práctico este Santiago, ¿verdad, hermano? No es el señor malcriado aquel que parece por ahí. Si no dice, ese dice: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, y la religión de tal, o sea, el cristianismo del tal es mentira. ¿Qué le parece esta práctica? Y luego dice, con lo cual finalizamos:
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En los tiempos de Santiago y de la iglesia inicial, hermanos, si hablamos de los huérfanos era terrible. No digo que no lo sea hoy, pero las viudas a veces, por conseguir para mantener a sus hijos, se vendían como esclavas. Y esa era una práctica que se daba muy común. Pero el creyente, aquel que la palabra había sido sembrada en sus corazones, tenía que, porque ya en este caso no es que tenemos que hacer obras para salvarnos, pero el nuevo nacimiento, la palabra implantada en el corazón de cada uno, lo que genera, hermanos, es amor. ¿Acaso no es eso lo que ha generado Dios? Nosotros decimos el amor maravilloso de Dios que nos da. Entonces, de tal palo, hermanos, tal astilla. De como es el hijo debe de ser, como es el hijo debe de ser también el discípulo. Entonces, esa es la interpretación que da Santiago acá. La religión pura y sin mácula, es decir, el verdadero creyente. El verdadero creyente no son palabras, sino que en este caso tiene, y lo último es guardarse sin mancha delante del mundo. Ese es lo que identifica el verdadero creyente. Ese siempre se está limpiando. Toda la vida se está limpiando. Toda la vida. Yo tengo más de 30 años de estarme limpiando y todavía no he terminado. Y tengo que seguir limpiándome, porque ese es el caminar de todo creyente. Yo creo que cuando yo inicié, estoy bastante ya lejos, ya caminé bastante. Pero el punto es no aflojar, seguir caminando. Y lo último que está diciendo acá es limpiarse de las manchas del mundo. Entonces uno tiene que evacuarse, tiene que huir. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Huye de tus pasiones juveniles. Hay que huir de las pasiones. El corazón siempre va a estar, aunque sea viejito. Siempre usted ve viejitos que, hermanos, se les pela el alambre. Es decir, se meten de novios. Hay viejitos así que se ponen todos changos y sucesivamente. Es que el corazón y las malicias de adentro no se envejecen. Se envejece el estuche de afuera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Necesitamos entonces limpiarnos, cuidarnos. El viejito y la señora viejita, por no decirle la ancianita, hay que cuidarse para no mancharse. Así que lo que indica que tenemos a Cristo es todo ese obedecer a la palabra, el coincidir con lo que decimos ser, el cuidarnos de las manchas del mundo. Eso nos indica que la palabra ha penetrado en nosotros y que nosotros somos esa tierra que le cayó la semilla y que fructificó el 30, el 60 y el 100%. Qué bueno. Si a usted se le ha quedado la lección, póngala en práctica, porque de eso se trata. Vamos a ponernos de pie.